Del libro La Universidad del Éxito, del autor Og Mandino. Lección 23. Cómo lograr lo máximo de sus prioridades. Control de tiempo. La enseñanza de este tema virtualmente ha llegado a convertirse en una industria en auge. Por donde quiera que dirija la mirada, se están impartiendo seminarios de instrucción sobre los aspectos más sutiles de la supervivencia por medio de un mejor control del tiempo. Casi todos han adoptado una técnica refinada y brillante para ahorrar tiempo, la cual se ha utilizado provechosamente durante más de medio siglo. Cuando Charles Shaw era presidente de Bethlehem Steel, Hy-Vee Lee, un consultor de negocios, le presentó un sencillo plan que, según el mismo señor Lee, incrementaría grandemente la productividad del trabajo de todo el señor Shaw. Todo lo que tiene que hacer, aconsejó el señor Lee, es tomar una hoja de papel esta noche y hacer una lista de los proyectos más urgentes a los que debe enfrentarse. Después, estudie la lista y numérelos, asignando el número 1 a la máxima prioridad, el número 2 a la siguiente más vital, y así sucesivamente hasta terminar con la lista. Empezando mañana mismo, enfréntese a la tarea número 1 y continúe hasta terminarla antes de pasar a la número 2. Siga adelante con toda la lista. Una vez que haya terminado el día, prepare una nueva lista, la máxima prioridad a la tarea de más importancia que aún quede por hacer, y así sucesivamente a todo lo largo de la lista. Sigue esta práctica cada día y una vez que haya descubierto lo bien que funciona, comparta esta idea con todos sus empleados. Varias semanas después, Hy-Vee Lee recibió un cheque por la suma de $25,000. Alan Laken ha sido consejero de incontables corporaciones y sus ejecutivos en lo que se refiere al control del tiempo y se ha dedicado a ello durante muchos años, contando entre sus clientes al Bank of America y a la IBM, así como a muchas celebridades del mundillo del espectáculo. De su popular libro How to Get Control of Your Time and Your Life, le demostrará cómo despejar su senda hacia el éxito, trabajando exactamente como lo hacen algunos de los principales ejecutivos en Estados Unidos. Me llevó varios meses de investigación para descubrir el principal secreto de lograr hacer un mayor número de cosas cada día. Cuando por primera vez empecé a indagar respecto al mejor uso del tiempo, interrogué a muchas personas con éxito para saber cuál era el secreto de su triunfo. Recuerdo una discusión con uno de los vicepresidentes de la Standard Oil Company de California, quien comentó: simplemente llevo una lista de cosas por hacer. Muy pronto me olvidé de eso, pues en esa época poco me imaginaba la importancia de sus palabras. Sucedió que al día siguiente viajé a una gran ciudad para impartir un seminario sobre el control del tiempo. Mientras me encontraba ahí, un día comí en compañía de un hombre de negocios que prácticamente era el dueño de toda la ciudad. Era presidente de la compañía de gas y luz, presidente de 5 compañías manufactureras y tenía en las riendas de una docena de otras empresas. Según todas las normas, se trataba de un hombre que había triunfado en los negocios. Le hice la misma pregunta, que cómo se las arreglaba para hacer tantas cosas, y me respondió: eso es muy sencillo, siempre tengo una lista de cosas por hacer. Pero esa lista tenía una diferencia. Ese hombre me comentó que él la consideraba como un juego. Lo primero que acostumbraba hacer por la mañana era llegar a su oficina y extender delante de su vista la lista de todo lo que quería hacer ese día. Por la noche verificaba para ver cuántas de las cosas que había anotado mañana aún seguían sin hacer, y entonces se otorgaba una calificación. Su meta era llegar a pasar un día sin fallar, un día durante el cual todos los asuntos de su lista aparecieran tachados. Jugaba ese juego de la lista de cosas por hacer de la misma manera que se llenan los cuadros de una tablilla de lotería.
llevando a cabo cada una de las tareas que aparecían en la lista a todo lo largo del día y a medida que se presentaban las oportunidades, hablar por teléfono con alguna persona, sacar a colación ciertos puntos importantes durante una junta, explorar un proyecto creativo por la noche en compañía de su esposa, de empezar de inmediato con los aspectos de máxima prioridad. Hacia finales del día empezaba la tarea de hacer llamadas telefónicas, tomar alguna acción o dictar las cartas necesarias para llenar su tablilla de lotería y obtener una calificación perfecta. Una y otra vez, en mis charlas con hombres de negocio y administradores gubernamentales que habían logrado éxito, salía a relucir la lista de cosas por hacer. De manera que, durante uno de mis seminarios, pregunté cuántas personas habían oído hablar de llevar una lista de prioridades de cosas por hacer. Casi todos lo habían hecho. Entonces pregunté cuántas personas, en una forma consciente, hacían una lista de cosas por hacer todos los días, disponiendo cada tarea en orden de prioridad y tachando cada una de la lista a medida que la terminaban. Descubrí que eran muy pocos los que llevaban una lista cotidiana, aun cuando casi todos lo hacen ocasionalmente cuando están particularmente ocupados. Tienen muchas cosas por hacer que desean recordar o se han fijado cierto límite de tiempo especialmente rígido. Solo dará resultado una semana diaria. Tanto quienes se encuentren en la cima como quienes se encuentren en la parte inferior de la escala saben acerca de las listas de cosas por hacer. Pero una de las diferencias entre esas personas es que quienes se encuentran en la cima usan una lista de cosas por hacer todos y cada uno de los días, con objeto de lograr un mejor uso de su tiempo. Las personas que están más abajo, pero no lo usan en una forma efectiva. Uno de los verdaderos secretos de poder hacer un mayor número de tareas es llevar una lista diaria, conservarla en un sitio visible y usarla como guía para la acción a medida que avanza a lo largo del día. Debido a que la lista de cosas por hacer es un instrumento fundamental en el planeamiento del tiempo, vamos a analizarla más de cerca. Los puntos básicos de la lista son muy sencillos. En una hoja de papel, escriba como encabezado cosas por hacer y después enumere las tareas que quiere desempeñar. Táchelas a medida que las lleva a cabo y añada otra. Vuelve a escribir la lista al final del día o cuando se le dificulte leerla. Uno de los secretos del éxito es anotar todas sus cosas por hacer en una lista maestra o en varias listas que deberá guardar juntas, en vez de anotar todo al azar en cualquier pedazo de papel. Quizá desee anotar su lista en su libreta de citas. Un ejecutivo siempre tiene en su escritorio un bloc especial reservado para su lista de cosas por hacer. Conozco a una mujer que nunca se compra un vestido que no tenga por lo menos un bolsillo, de manera que siempre pueda llevar consigo esa lista. Otra ama de casa extraviaba constantemente las listas que hacía. Pasaba más tiempo buscando la lista del día anterior del que pasaba preparando la del día. Para ayudarla a lograr un mejor control de su tiempo, le indiqué que anotara todas sus listas en una libreta. Así contaba con el beneficio adicional de volver a anotar todas las prioridades a que hubieran quedado sin hacer de las listas previas. Algunas personas tratan de llevar mentalmente su lista de cosas por hacer, pero según mi experiencia, esto rara vez es efectivo. ¿Por qué obstruir su mente con cosas que pueden anotarse? Es mucho mejor tener la mente despejada para dedicarse a ocupaciones creativas. ¿Qué cosas deben aparecer en la lista? ¿Piensa anotar todo lo que tiene que hacer, incluyendo las actividades rutinarias? ¿Solo anotará las tareas excepcionales? ¿Va a anotar todo lo que podría hacer el día de hoy o únicamente cualquier cosa que ha decidido hacer el día de hoy? Hay muchas alternativas y diferentes personas tienen diferentes soluciones. Le recomiendo que no enumere los aspectos rutinarios, sino que haga una lista de todo lo que tenga una máxima prioridad el día de hoy y que quizá no llevaría a cabo si no le presta una atención especial. No se olvide de incluir en su lista de cosas por hacer las actividades de prioridad. Para alcanzar sus metas a largo plazo, aun cuando pueda parecerle extraño leer, empezar a estudiar francés o hacer nuevas amistades en la misma lista o al lado de cosas como llevar a casa o comprar un pastel de cumpleaños.
Usted tal vez quiera hacer todo eso el mismo día. Si usa su lista de cosas por hacer como una guía para decidir qué va a hacer después, entonces es necesario que también estén representados los proyectos a largo plazo, de manera que no se olvide de ellos en el momento de tomar una decisión y en consecuencia no los lleve a cabo. Antes de que siquiera considere la posibilidad de hacer algo, estudie la lista para ver cuántas tareas puede delegar, no únicamente en sus subordinados o en la niñera, sino en todas aquellas personas que se encuentran a su mismo nivel y aún en uno más elevado, que pueden desempeñar un trabajo con mayor rapidez y facilidad, o que podrían sugerir atajos que usted pasaría por alto. Dependiendo de sus responsabilidades, si lo intenta con perseverancia, quizá logrará que al final de cada día su lista de cosas por hacer quede terminada. De ser así, inténtelo de cualquier modo, pero es muy probable que pueda predecir con anticipación que no existe forma alguna de hacerlas todas. Cuando hay demasiadas cosas por hacer, es mejor una elección consciente en cuanto a lo que se debe hacer o dejar de hacer que dejar que el azar determine su decisión. Nunca lo repetirá suficientemente. Debe fijarse prioridades. Algunas personas llevan a término todas las tareas posibles que aparecen en su lista, logrando un elevado porcentaje de tareas realizadas, pero su efectividad es baja debido a que las tareas desempeñadas en su mayoría son de una prioridad C. A otros individuos les agrada empezar en la parte superior de la lista y continuar hacia abajo, una vez más preocupándose muy poco por lo que es verdaderamente importante. La mejor forma es tomar su lista y clasificar cada aspecto de acuerdo con prioridades de A, B, C, delegando en los demás tanto como les sea posible y después terminando la lista de acuerdo con esto. Conozco a una persona que acostumbra a codificar por colores cada anotación, usando el negro para las normales y el rojo para las de máxima prioridad. Para quienes experimentan dificultades viviendo de acuerdo con prioridades, he descubierto que es muy útil usar una hoja de papel para las prioridades A y B y otra hoja para las C, que son más numerosas. La hoja de las prioridades A y B se guarda arriba de la lista de las C y cada vez que levante la hoja de las prioridades A y B, de que no está haciendo el mejor uso de su tiempo. Las tareas que aparecen en la lista de cosas por hacer pueden disponerse en varias formas. Una de ellas es muy funcional. Visitar, telefonear, seguimientos, pensar en algo, decidir, dictar. O bien puede agrupar las actividades basándose en la similitud de su contenido de trabajo. Todo lo relativo a la contaminación del agua, la misma ubicación, visitar a varios clientes en el mismo vecindario o en la misma persona, varios asuntos que requieren la opinión del jefe. Puede hacer que un solo artículo de su lista de cosas por papeles que hay en la charola de correo recibido, hacer algunas diligencias. No se preocupe por terminar su lista. Ahora repase su lista, llevando a cabo todas las tareas de prioridad A antes de las B y las B antes de las C. Algunos días quizá logre terminar todo lo que aparece en su lista, pero es muy probable que no disponga de tiempo para terminarla. Si las desempeña en el orden A, B, C, quizá en ocasiones ni siquiera termine con las prioridades A. Otros días logrará más de las A y B y tal vez terminar las A y las B y algunas de las C. Rara vez es posible llegar al término de una lista de cosas por hacer. Lo que cuenta no es terminar la lista, sino hacer el mejor uso de su tiempo. Si se encuentra con que solo han quedado algunas prioridades B y C, estudie de nuevo las posibles actividades y añada a su lista aspectos tales como revisar su sistema de archivo para tener un acceso más fácil, terminar de leer La Guerra y la Paz, elegir un regalo de cumpleaños para su tía. Todas esas prioridades A que tenía en mente pero que no llegaron a aparecer en la lista original. Con un poco de tiempo adicional podrá iniciarlas el día de hoy. Muchos oficinistas, amas de casa y profesionistas han asistido a mis seminarios debido a que sentían la necesidad de organizarse. Casi todos me informan un par de meses después que tienen la impresión de estar mucho más organizados, simplemente porque hacen actividades. Por ejemplo,
una enfermera en jefe recién nombrada, usó el enfoque de la lista y las prioridades para su vida en el hogar. Una vez que descubrió lo bien que funcionaba en el hospital, el buen uso del tiempo es tan importante en el trabajo como fuera de él. No deseará convertir su tiempo fuera del trabajo en una situación similar a la del trabajo, pero sí puede descansar todavía más si todas esas cosas que tiene que hacer las organiza con ayuda de una lista y después las quita de en medio rápidamente. Si las pequeñas cosas significan mucho, una lista de cosas por hacer en orden de prioridades significa muchísimo, porque le ofrece la seguridad de saber que no se ha olvidado de nada, una afirmación de todas sus actividades importantes, una motivación para tachar ciertas cosas que no tiene que hacer y una reserva de donde pueda seleccionar actividades que hará después. Al trabajar en un mayor número de prioridades A y en menos C, variará la jerarquía de sus logros. Puede descomponer sus prioridades A de una lista previa en otras A y B, disminuyendo su importancia de las antiguas B para convertirlas en C y tachando definitivamente de su lista unas de las antiguas C. ¿Cómo hacer más cosas que importan? Por ejemplo, hace un año, quizá habría clasificado como una prioridad A la asistencia a la celebración del Día del Padre en la escuela de su hija. Pero ahora está dedicado a trabajar por horas en un negocio de diseño de modas y su hija comprende lo ocupado que está y la inmensa satisfacción que experimenta en su trabajo. Así que no asistirá a la celebración a menos de que no tenga mucho trabajo en ese momento. El año pasado se encargó por sí mismo de todos los detalles del inventario anual. Afortunadamente, mientras lo hacía, anotó los pasos a seguir, de manera que este año, teniendo a la mano esa guía como referencia, las prioridades A del año pasado, pensar en lo que se debe hacer, se convierten en la C de este año, seguir una rutina. Ahora podrá delegar la labor del inventario anual en un nuevo almacenista y usar ese tiempo para promover mejor la venta de sus productos. El vendedor que constantemente mejora su clientela se encuentra con que la prioridad A del año pasado, el cliente que le compraba $100, este año tiene una prioridad C. Ahora su cliente A es una cuenta de $500 y el B es el que le compra $250. Mejoró su negocio en esta forma, buscando conscientemente las cuentas de prioridad A. Pasó cada vez más tiempo con los clientes que le compraban más de $100, de manera que gradualmente pudo considerar que cualquiera que estuviese por debajo de $100 sería una prioridad C. A fin de fomentar esta constante mejora, revisaba los expedientes de su clientela cada semana, deshaciéndose por lo menos de un cliente que le significara una ganancia reducida. Según mi experiencia, casi todos los vendedores se beneficiarían considerablemente al eliminar en términos de su volumen real y potencial. El aprendizaje de un instrumento musical es algo semejante. Cuando empieza a tocar el piano, su prioridad A es practicar composiciones sencillas. Una vez que ha adquirido mayor destreza, seguir tocando esas piezas sería una prioridad C. Así que practica otras cada vez más difíciles. Cuando empieza con una melodía difícil, la prioridad A es tocarla con lentitud, pero bien, y la C, tocarla con más rapidez, probablemente cometiendo un mayor número de errores. A medida que adquiera mayor destreza al tocar un pasaje, la prioridad A sería aplicar las habilidades para el mejor uso del tiempo, podría ser una prioridad A. Observar en qué forma pasan 5 minutos de una hora, de manera que pueda estar mucho más consciente del empleo de su tiempo. Una vez que esté automáticamente consciente del uso del tiempo, sería una prioridad C incluso el solo hecho de pensar en el paso del tiempo, a menos que desee perfeccionar mayormente esa habilidad. La persona que hace un buen uso de su tiempo tiene una corriente constante de prioridades A, que va desempeñando sin obsesionarse pensando en cuál A hacer o cómo hacerla, o tratando de ser perfeccionista en lo que se refiere a una prioridad A en particular. En vez de ello, desempeña cada día cierto número de tareas de prioridad A y recuerda que tan pronto como ha identificado el mejor empleo de su tiempo,